Génesis, capítulo 4, Caín y Abel. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón por voluntad de Jehová. Adán y Eva tuvieron su primer hijo, Caín. Eva reconoció que este nacimiento fue un regalo de Dios, expresando gratitud por su hijo. Este versículo introduce a Caín, el primer hijo de Adán y Eva, y muestra el reconocimiento de Eva de la bendición de Dios en su vida. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Eva dio a luz a su segundo hijo, Abel. Abel se convirtió en pastor de ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra como agricultor. Este versículo establece las ocupaciones de Caín y Abel, preparando el escenario para los eventos que seguirán. La diferencia en sus trabajos también simboliza la diversidad de roles en la humanidad. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Con el tiempo, Caín presentó una ofrenda a Dios, trayendo frutos de su trabajo en la tierra. La ofrenda de Caín representa su intento de honrar a Dios con los frutos de su labor. Este acto de adoración es significativo, aunque la naturaleza de su ofrenda será importante en los eventos posteriores. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel también presentó una ofrenda a Dios, trayendo lo mejor de sus ovejas. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel, que consistía en lo mejor de su rebaño, fue aceptada por Dios. Esto sugiere que la calidad y la actitud detrás de la ofrenda son importantes para Dios. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, lo que provocó que Caín se enfureciera y se sintiera abatido. La reacción de Caín muestra su frustración y enojo por no haber recibido la misma aceptación que Abel. Este versículo destaca la importancia de la actitud y el corazón detrás de las ofrendas a Dios. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Dios se dirigió a Caín, preguntándole por qué estaba tan enojado y abatido. Esta pregunta invita a Caín a reflexionar sobre sus emociones y acciones. Dios, en su misericordia, busca que Caín examine su corazón y sus motivos. Es una oportunidad para que Caín reconozca sus sentimientos y tome una decisión correcta. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le explicó a Caín que si hacía lo correcto, sería aceptado, pero si no, el pecado estaba esperando para dominarlo. Sin embargo, Caín tenía la capacidad de dominar el pecado. Este versículo subraya la responsabilidad personal y la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Dios advierte a Caín sobre el peligro del pecado, pero también le asegura que puede superarlo. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Caín invitó a Abel a salir al campo, y allí, en un acto de violencia y celos, lo mató. Este es el primer asesinato registrado en la Biblia. La acción de Caín es un trágico resultado de su enojo y celos. Este versículo muestra las terribles consecuencias del pecado no controlado y la ruptura de la relación fraternal. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios preguntó a Caín sobre el paradero de Abel. Caín respondió con una mentira y una actitud desafiante, negando su responsabilidad hacia su hermano. La respuesta de Caín refleja su falta de arrepentimiento y su intento de evadir la responsabilidad. Este versículo destaca la importancia de la responsabilidad fraternal y la verdad. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios confrontó a Caín, revelando que sabía lo que había hecho. La sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, pidiendo justicia. Este versículo subraya la justicia divina y la gravedad del asesinato.
La sangre de Abel simboliza la inocencia y la demanda de justicia ante Dios. Versículo 11. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios pronunció una maldición sobre Caín, diciendo que la tierra, que había recibido la sangre de Abel, ya no le daría su fuerza. La maldición de Dios sobre Caín refleja las consecuencias de su pecado. La tierra, que antes le proporcionaba sustento, ahora se volvería contra él, simbolizando la ruptura de la armonía con la creación. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dios le dijo a Caín que la tierra ya no le daría su fuerza cuando la trabajara, y que sería un errante y extranjero en la tierra. Este versículo subraya las consecuencias del pecado de Caín. La tierra, que antes le proporcionaba sustento, ahora se volvería estéril para él, y su vida estaría marcada por el exilio y la errancia. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Caín expresó a Dios que su castigo era demasiado grande para soportarlo, mostrando su desesperación y temor por las consecuencias de sus acciones. La respuesta de Caín refleja su reconocimiento de la severidad de su castigo y su temor por el futuro. Este versículo muestra la gravedad de las consecuencias del pecado y la desesperación que puede causar. Versículo 14. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín expresó su miedo de ser expulsado de la presencia de Dios y de ser un errante en la tierra, temiendo que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Este versículo muestra el miedo de Caín a la retribución y su sentimiento de aislamiento de la presencia de Dios. Refleja las consecuencias sociales y espirituales de su pecado. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios respondió a Caín, asegurándole que cualquiera que lo matara sería castigado 7 veces. Dios puso una señal en Caín para protegerlo de ser asesinado. Este versículo muestra la misericordia de Dios incluso en el juicio. La señal en Caín es una protección divina que asegura que no será asesinado, subrayando la justicia y la gracia de Dios. Versículo 16. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín se alejó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Este versículo marca el exilio de Caín y su separación de la presencia de Dios. La tierra de Nod simboliza el lugar de errancia y exilio, reflejando las consecuencias de su pecado. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Caín tuvo un hijo llamado Enoc y construyó una ciudad, nombrándola en honor a su hijo. Este acto de construcción y nombramiento muestra un intento de establecer una nueva vida y legado. Este versículo destaca la continuación de la vida y la civilización a través de la descendencia de Caín. A pesar de su exilio, Caín busca crear y dejar un legado.